Bueno, bien, el tema al que yo me quiero referir es respecto al estigma de peso y su impacto en la salud de aquellas personas que lo sufren. Todos estamos de acuerdo en que la prevalencia de la obesidad se ha prácticamente triplicado en los últimos 40 años, pero desafortunadamente este alcance es comparable también con los aumentos dramáticos que han aparecido de esto que es el estigma de peso y que afecta a todas las personas que tienen un peso alto, pero que también afecta a aquellos que no lo tienen. Dada su relevancia, entonces, que quisimos traer este tema a este curso, como para poder generar un espacio de conocimiento y de reflexión respecto a esta temática, y mis objetivos serían que pudiéramos reconocer la existencia del estigma de peso, comprender su impacto en la salud de quienes lo sufren, y cuestionar y mirar cuál es nuestro rol en la existencia del estigma de peso, así como también qué podemos hacer nosotros como motores de cambio. El estigma y la discriminación han sido un fenómeno social que ha acompañado a la sociedad desde prácticamente sus orígenes, y esta ha ido cambiando, mutando de características o de condiciones dependiendo del contexto social y de los tiempos. Y así sabemos que ha existido la discriminación por raza, por etnia, por género, por religión, por sexo, etc. Pero a pesar de esto ser algo tan antiguo, hay algo que es nuevo, que es particularmente esto que estamos hablando, que es el estigma por peso. De alguna manera, lo que ha ido cobrando relevancia, de una manera que a mí me parece preocupante, ha sido que se ha sembrado en nuestra sociedad la idea de que ser gordo tiene una connotación moral negativa. Ser gordo, como decíamos, se considera actualmente en la mayoría de la mente de las personas como un atributo profundamente desacreditador. Y desde ahí, de esta marca, que sería ser gordo, se genera una serie de prejuicios, como que las personas gordas son flojas, son no cumplidoras, son poco inteligentes, porque si fueran más inteligentes se harían cargo de su problema, tienen una falta de voluntad para tomar una enfermedad acá, hacerse cargo de su enfermedad y resolverla, que tendrían falta de iniciativa, falta de autocontrol, que serían incompetentes, que serían descuidados. Y todos estos prejuicios se convierten en una forma de discriminación, que a la discriminación la consideramos como aquel trato injusto que se vivencia en la interacción con los otros. O sea, cuando estas personas son insultadas, ignoradas, rechazadas, invisibilizadas, ridiculizadas, patologizadas, incluso pueden llegar a sufrir violencia física por su condición. ¿Qué factores influyen principalmente en el desarrollo del estigma? Probablemente lo más importante tiene que ver con las causas que se le atribuyen a la obesidad. Cuando las personas tienen como concepto que principalmente comer mal o comer mucho y ser sedentario y por ende tener autodisciplina al no poder controlar estos dos factores son la principal causa de que las personas tengan un peso alto, genera un alto nivel de estigma. En cambio, aquellas personas que logran incorporar la idea de que en realidad la obesidad es una enfermedad multicausal, de una gran complejidad, en la cual participan factores genéticos, biológicos, ambientales, sociales, emocionales, etc., el nivel de estigma disminuye. Este mapa, que obviamente no se los voy a leer porque es de una complejidad tremenda, pero que lo pueden buscar, es un mapa que habla sobre todas las condiciones que de alguna manera interactúan entre sí para generar que una persona suba de peso y además de que a esta persona le cueste bajar de peso o mantenerse en un peso bajo. Y aquí tenemos en el centro el balance energético de una persona, pero que va a estar definida por su fisiología,
Va a estar definida por su fisiología, incluso en su vida intraútero, porque la vida intraútero va a definir desde la epigenética cómo se van a expresar ciertos genes, la vía del parto, la microbiota que una persona tiene van a influir, pero también el consumo de los alimentos, la producción de los alimentos, el acceso que se tenga a los alimentos, la psicología social, cómo la sociedad interactúa, cómo es el estrés social, qué es lo que pasa con la psicología más bien individual, qué pasa con el mundo emocional de la persona, qué pasa con los niveles de actividad física que cada uno realiza y que van a estar definidos por múltiples factores, y a su vez también por un montón de variables que tienen que ver con las posibilidades que el ambiente entrega para que una persona pueda hacer actividad física. Todas esas montones de líneas negras tienen que ver en cómo cada uno de estos factores se van interconectando entre ellos y van a ir a definir el peso corporal. Por lo tanto, podemos entender que la obesidad es de alta complejidad. Yo creo que todavía nos falta muchísimo por saber, por entender más respecto a su origen y su desarrollo, pero lo que quiero decirles con esta imagen es que ser gordo es muchísimo más que comer mucho y hacer poca actividad física, y por ende se resuelve súper fácilmente comiendo menos y haciendo más actividad física. ¿Quiénes manifiestan el estigma de peso? Hay hartos estudios que se han realizado, no hay estudios nacionales, pero en el mundo ya hay hartos estudios, y los profesionales de la salud, particularmente los médicos, somos casi los que llevamos la delantera en este trato estigmatizante, pero también los miembros de la familia, los padres, los hermanos, los compañeros de curso, y de ahí para adelante muchos otros que participan en la sociedad. Pero lo importante entonces es tener claro que una persona con un peso alto vivencia un trato injusto en prácticamente todos los espacios de su quehacer diario. Y aquí tenemos entonces, por ejemplo, lo que decíamos en los espacios de salud. El 70% de los individuos con peso alto reportan haber tenido alguna experiencia estigmatizadora por parte de los médicos, un 46% por parte de las enfermeras, casi un 40% por parte de las nutricionistas, y también se ha destacado que lo sufren desde estudiantes de la carrera de la salud, que es en realidad esperable porque nuestros estudiantes aprenden de nuestro ejemplo. La familia y los amigos también son un lugar donde se da mucha conversación sobre el peso, el fat talk, que es como esta habladuría permanente respecto a los cuerpos gordos, respecto a los propios cuerpos, respecto a los cuerpos de los demás, donde ser gordo tiende a tener una connotación negativa. De hecho, el 72% de las personas estudiadas reporta que los miembros de su familia son la principal fuente de estigmatización. El colegio tampoco es un espacio libre de maltrato. De hecho, los niños con pesos altos tienen un 63% más de riesgo de sufrir maltrato. Luego, en los trabajos, hay grandes desventajas en la contratación. A las personas gordas las contratan menos porque se asume que a lo mejor son más flojas, que son menos inteligentes, tienden a recibir salarios más bajos, son menos promovidos de su puesto de trabajo y son más fácilmente despedidos en caso de que una empresa lo requiera. El relato es que más de la mitad de los adultos refiere ser estigmatizado por sus compañeros de trabajo. ¿Y qué hablar de los medios de comunicación, las redes sociales, donde se genera un modelamiento de las actitudes y las creencias en torno al peso? En los medios de comunicación vemos que las personas delgadas son más exitosas. Hay una idealización de la delgadez. Los delgados son más exitosos, les va mejor, son, no sé, tienen más plata, tienen más posibilidades de encontrar pareja. Hay una baja representación de las personas gordas en esos medios. No sé, los lectores de las noticias, los conductores de un programa en general no son personas con pesos altos. Y hay profundos estereotipos sobre las características que las personas con peso alto pueden tener. De hecho, en los programas tiende la persona gorda a ser la persona, la perdedora, la que tiene connotaciones negativas, la aburrida, la fome. Y de hecho esto es muy potente, y yo también lo mencionaría respecto a las campañas de prevención en Chile. En Estados Unidos al menos el 44% de las campañas de prevención de obesidad contiene mensajes o imágenes estigmatizantes. Esto quizás ustedes pueden estar en desacuerdo, pero a mí me parece que el Elige Vivir Sano, que es la campaña de prevención de la obesidad que tenemos en Chile, asume que las personas gordas eligen vivir no sanamente, y eso es una fuente de estigma.
Hace un tiempo atrás en mi Instagram hice una pregunta sobre qué experiencia ha tenido la gente respecto a sentirse de alguna manera maltratada, o qué experiencias han tenido respecto al estigma por peso. Y las respuestas son dolorosas, ¿no? Gente que le han dicho no bailo con gordas, un médico que le dice, ¿y tú por qué comes tanto? Tu esposo también es gordo, o sea, todos son gordos, dejen de comer pan. Un doctor que se burla de su paciente porque caminaba raro porque era gorda. Un pololo que invitaba a su pareja a los 18 años al McDonald's, pero él le pedía ensalada. Actos que a veces tienen que ver con el cuidado, yo creo que la mayoría de las veces tiene que ver con el cuidado, pero que causan un profundo dolor y que además no son inocuos para nuestra salud. ¿De qué manera esto se manifiesta en la atención de salud? Uno, a través de nuestros comentarios y actitudes. Que entre un paciente y le digamos, oh, que estás gordo, estás mucho más gordo que el control anterior. O que de pronto le digamos, no fuiste capaz de nuevo de hacer lo que yo te pedí. O decirle, no vuelvas hasta que bajes de peso. Esas cosas son hirientes, dolorosas y tienen un perjuicio en la salud de la persona. Ocupar chistes o palabras inadecuadas, reírnos de los pacientes. El equipo médico, y esto se refiere a si es que tenemos un equipo médico como un esfigmomanómetro, por ejemplo, adecuado para una persona de peso alto. ¿Cómo pesamos a nuestros pacientes? ¿Cómo es ese momento sutil? ¿Lo hacemos frente a otra persona? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos cuando subimos a la persona a la pesa? ¿Consideramos la opinión de él o ella, si es que quieren o no quieren pesarse? Luego se considera el espacio físico en el que trabajamos. ¿Cómo es la sala de espera? ¿Cómo es nuestra consulta? ¿Está habilitada para que una persona de un peso alto se sienta cómoda y acogida? Y también cuánto es el tiempo destinado. En general los estudios muestran que a las personas con pesos altos se le destina un tiempo más corto en su atención que la que se le dedica a aquellas personas con un peso más bajo. Esta diapositiva es el resultado de un estudio publicado el año pasado, que es el primer estudio multicéntrico que se hace respecto al estigma de peso, liderado por la doctora Poole, que es una investigadora de Estados Unidos, que es quien más ha investigado al respecto. Se investigó a grupos de personas, a más de 14.000 personas en Australia, Canadá, Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Se les hicieron múltiples encuestas para evaluar la vivencia del estigma de peso, pero además también consideraron un concepto diferente que se llama estigma de peso internalizado. ¿Qué significa eso? Es la idea que tiene esta persona de peso alto de que en realidad es merecedora del maltrato que recibe. En realidad yo soy ineficiente, en realidad yo no tengo fuerza de voluntad, y por lo tanto todo esto que me dicen tiene un sentido y tienen razón de maltratarme. ¿Qué es lo que observaron en este tremendo estudio? Que aquellas personas que vivían estigma de peso, punto uno, es que observaron que casi un 60% experimentaba estigma de peso por parte de los médicos, pero además cuando este estigma de peso se hace internalizado, que es la mayor cantidad de veces, la gente acude menos a sus controles habituales, que en general evita ir al médico porque se sienten incómodos al ser examinados, en general perciben ser menos escuchados, que no ser escuchados tan cuidadosamente como ellos requerirían en la consulta, que un porcentaje importante siente que no es respetado respecto a lo que habla, lo que dice con el médico. Un alto porcentaje se siente juzgado respecto a su peso por su médico. Y en general, un porcentaje importante, y todos estos resultados son iguales en todos los centros que fueron encuestados, se observa que las personas con peso alto sienten que reciben una calidad de atención de salud poco adecuada. ¿Por qué entonces tiene el sesgo un impacto en nuestra salud? Lo primero es que tiene consecuencias negativas en múltiples áreas que tiene que ver con menos acceso y una peor entrega de cuidados de salud, y esto en realidad yo creo que se responde un poco con las imágenes anteriores, porque tienden a tener menos ingresos, son más pobres y reciben una peor educación. Hay un efecto negativo fisiológico cultural de tener un peso alto. Tienden a tener un menor cuidado de salud, y esto tiene que ver y está definido por el estigma de peso. Tienen una menor autoestima, también definida por el estigma, probablemente también por otras causas, pero también influenciado por el estigma.
Tienen pobres resultados de salud entonces, con mayor riesgo de enfermedades, con más alteraciones psicológicas, tienden a tener un menor soporte social, tienden a tener una peor recuperación de las enfermedades y todo lo anterior lleva a que estas personas tengan una mayor morbimortalidad. Y aquí la pregunta es, ¿podrá el estigma por sí mismo generar ganancia de peso o dificultad para perderlo o dificultad para mantenerse en un peso bajo? Y la respuesta definitivamente es sí. El estigma de peso tiene un efecto directo sobre nuestras conductas. ¿Okay? La gente que sufre estigma de peso tiende a enrolarse menos en actividad física, evitan participar, ir al gimnasio, evitan hacer gimnasia en el colegio, evitan ir a la piscina porque les da mucha vergüenza y se sienten muy ineficaces en la actividad física. Y además tienden a tener ingestas alimentarias menos saludables. El estigma, cuando se evalúa gente gorda que ha sufrido estigma versus gente gorda que no lo ha sufrido, sus conductas alimentarias son diferentes. Las personas que han sufrido estigma de peso tienden a restringirse más, a tener muchísimos más trastornos por atracón, a vomitar, y a comer y a elegir alimentos que tienden a ser vistos por nosotros como nutricionalmente menos saludables. Pero además también existe un efecto indirecto del estrés psicosocial que sufren. El estigma genera aumento de los niveles de cortisol y esto se ha visto que lleva a mayor ganancia de peso. Por lo tanto, el estigma y estos comentarios de pronto negativos y duros que uno le hace a su gente cercana, probablemente con el fin de ayudarlos a que quieran cuidarse más para bajar de peso, en realidad no solo no los ayuda, sino que empeora su situación. Este es un estudio que evaluó el riesgo de desarrollar obesidad o de quedarse obeso en función de sufrir distintos tipos de discriminación. Aquí analizaron discriminación por peso, por raza, por ancestros, por sexo, por edad, etc. Y lo que se observó es que aquellas personas que eran discriminados por peso tenían 2.5 veces más riesgo de convertirse en obeso, que es mucho más alto que el riesgo de convertirse en obeso que tenía cualquier otro grupo potencial de ser discriminado. Y cuando se observó a 4 años qué pasaba con esas personas en su mantención de la obesidad, se observaba que aquellos que tenían experiencias estigmatizadoras tenían 3.2 veces más posibilidades de quedarse obesos. O sea, de nuevo, el riesgo del estigma, los comentarios, las miradas, etcétera, tienen un rol en el desarrollo de la obesidad y tienen un rol en la mantención de la obesidad. Consecuencias para la salud en múltiples ámbitos, psicológicas, especialmente trastornos depresivos, trastornos ansiosos, baja autoestima, insatisfacción de la imagen corporal, que es la génesis de los trastornos de la conducta alimentaria que nos hablaba la doctora en la presentación anterior, y un alto riesgo de internalización del sesgo de peso, que se ha visto que la internalización del sesgo de peso contribuye a ser menos eficaces en cualquier tratamiento médico al que nos sometamos. Y desde el punto de vista de las consecuencias en la salud física, el estigma genera un muchísimo mayor riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria, particularmente trastornos por atracón, tiene más riesgo de desarrollo de obesidad, también tiene más riesgo de enfermedades cardiovasculares, y a ver si esto me deja mostrar. Este es un estudio que está chiquitito, pero es el único estudio en realidad que encontré, pero que compara el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades cardiovasculares en función de discriminación por peso, por raza, por género. Y lo que se observó después de ajustar por índice de masa corporal, por variables sociodemográficas, entre otros, se observó que las personas que sufrían discriminación por peso tenían 2.5 más veces de sufrir infartos al miocardio que otros grupos, como aquellos que sufrían discriminación por género. También es importante en aquellos que sufren discriminación por raza, pero es más severo en aquellos que sufren discriminación por peso, al igual que el desarrollo de otras alteraciones cardiovasculares como angina de pecho, taquicardia, entre otras. También los estudios muestran que aquellas mujeres que sufren estigma de peso durante el embarazo tienen más riesgo de desarrollar diabetes gestacional. Estos estudios han pareado a estos grupos de mujeres por índice de masa corporal, o sea, mujeres a igualdad de índice de masa corporal preconcepción, aquellas que son expuestas al estigma de peso
tienen más riesgo de diabetes gestacional, y aquí, dado que hay tantos ginecólogos presentes, les hago un llamado de atención a este punto, porque tendemos a presionar mucho a las mujeres, porque tienen que embarazarse flacas, porque tienen que quedarse flacas. Muchos retan a las mujeres cuando han subido peso durante el embarazo, y eso aumenta su riesgo de desarrollar diabetes gestacional y también depresión postparto. Bueno, y todo lo anterior confluye también en un aumento de la mortalidad. Por lo tanto, existe además un ciclo vicioso entre sesgo y obesidad. La obesidad, que tiene consecuencias para la salud, generaría un aumento de las visitas médicas, pero cuando los cuidadores de salud tienen sesgos de peso, genera emociones negativas en el que consulta, y eso va a evitar que tengan un cuidado de salud adecuado y que puedan caer en conductas poco saludables y en menor autocuidado. Algunas reflexiones. Lo primero que yo pienso es si en realidad somos nosotros capaces de entender el estigma si es que no lo hemos sufrido. Yo pienso que sí, que quizás cada uno ha sufrido algo en su propia historia, y que si no lo hemos sufrido podemos desarrollar la capacidad empática para tratar de acercarnos a cómo será esa vivencia. Pero también preguntarnos cómo nos sentimos nosotros mismos atendiendo a personas con pesos diferentes. Porque en realidad, si logro darme cuenta que las personas con pesos altos me incomodan, me parecen inadecuadas, me parecen flojas, etc., puedo desde la reflexión, desde el darme cuenta, quizás intentar generar un cambio cuando me acerco a ellos. Asumo cosas respecto al carácter, la inteligencia, las habilidades, el estado de salud o las conductas de un paciente basado en su peso corporal. ¿Qué estereotipos tengo sobre las personas con obesidad? ¿Cómo se sentirán mis pacientes cuando abandonan mi oficina? Aquellas personas de peso alto que yo he tratado. ¿Cómo se irán? ¿Con qué sensación se irán? ¿Qué posibilidades tendré que vuelvan? ¿Qué posibilidades tendré que cumplan con mis indicaciones? A modo de conclusiones, decir que el estigma de peso es prevalente en la actualidad y que las personas con peso alto la viven en todos los espacios de su quehacer diario, que tiene un potente y negativo impacto en el desarrollo sociocultural, psicoemocional y económico de quien lo vivencia, que además afecta su salud física y psicológica y psiquiátrica, y que podría ser al menos en parte responsable de las comorbilidades asociadas a la obesidad. El estigma de peso daña la salud, a mí me parece que socava los derechos humanos y sociales y es inaceptable en los tiempos que corren. Creo que es importante que cuestionemos ciertas verdades con las que hemos crecido y que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, porque están sujetos a cuestionamiento y creo que podemos replantearnos ciertos paradigmas. Y creo que cambiar las actitudes y las creencias que están profundamente arraigadas en los grupos de poder, que en este caso me parece que somos nosotros, los profesionales de la salud, es esencial para combatir el estigma de peso, y se requiere construir una nueva narrativa pública de la obesidad que sea coherente con el conocimiento científico actual. Y para terminar, decirles que me parece que probablemente estamos todos en contra de las discriminaciones, y que terminar con esta discriminación es tarea de todos, y nosotros como profesionales de la salud tenemos una gran y potente responsabilidad. Muchas gracias.